¿Qué viene a ser la contaminación ambiental? Dice, es un cambio indeseable en las características físicas, químicas y biológicas del agua, aire y suelo. Todo eso implica justamente lo que nosotros conocemos en el tema de, por ejemplo, de ecología, ¿no? Es decir, en nuestro ecosistema. Y eso es lo que va a afectar justamente, o lo que nos afecta hoy en día, ¿no? Afecta nuestro ecosistema. Un ecosistema, ¿de qué está formado, chicos? A ver, ¿de qué está formado nuestro ecosistema? ¿Qué elementos conforman el ecosistema, chicos? Chicos, ¿qué elementos conforman el ecosistema? Vuelvo a repetirte, una vez más, por enésima vez. Algunos términos que no están en esta diapositiva, algunos términos, algunos conceptos o algunas ideas adicionales, apunta en un cuaderno, en un blog, en un borrador, en una hoja aparte y anéxalo, ¿ya? Hay puntos de repente que no están aquí presentes en la diapositiva y que van a ser motivos de preguntas para la tarea o en todo caso para el Global Test o en todo caso para el examen final, por si acaso, ¿ya? El ecosistema está conformado por dos elementos. Uno, lo que conforman todos los seres vivos y otro, los que no son seres vivos. Son seres inanimados, inertes. En otras palabras, nosotros como seres vivos conformamos el biotopo, o perdón, la biocenosis. Es la biocenosis. Y los objetos, las cosas que no tienen vida, que son inertes, pero forman parte de la naturaleza de un ecosistema, se denomina biotopo. Estarás apuntando esos términos, ¿ya? Un ecosistema se divide en biocenosis y biotopo. La biocenosis es lo que está conformado por todos los seres vivos, los animales, las plantas y el ser humano. Y el biotopo, ejemplos, el clima, la energía, la radiación solar, el aire o los vientos, como tú denominas, ¿no? ¿Qué más? El suelo, los nutrientes, agua, rocas, minerales, todo eso es biotopo. Y en medio de todo ello estamos nosotros, los seres vivos. ¿Hasta ahí se entendió lo que viene a ser la contaminación ambiental, chicos? Chicos, Sí, profesor. ya, respondan, pues, chicos, también. Hay que pagarle para que digan sí o no. Atención, ¿ya? ¿Qué más nos informan? Que puede afectar negativamente el desarrollo de los seres vivos, es decir, las plantas, negativamente, el desarrollo de los seres vivos, es decir, plantas, los animales y el hombre. Bien, esta está toda la idea principal de contaminación ambiental. Ahora, la ecología justamente es la ciencia que estudia nuestro o el ecosistema, ¿no? Acuérdate por los temas de biología, biología básica, cómo se organizan los seres vivos a nivel ecológico. Pregunta, chicos, ¿cómo se organiza el ser vivo a nivel ecológico? ¿Cómo sería la secuencia? A ver, díctame.
¿Por dónde empezamos y dónde terminamos? Átomo. ¿Por dónde empezamos en ese nivel? Te ayudo a recordar la parte de biología. Aunque no es mi curso, no dicto ese curso, pero al menos tengo idea. Lo que viene a ser la parte, el nivel químico, el átomo conforma las moléculas. La parte biológica, ¿desde dónde inicia? Desde la célula y dónde termina. A nivel biológico empieza por célula, terminamos por el llamado sistema, ¿no? ¿Te acuerdas? Sistema. Y a nivel ecológico, la organización de los seres vivos se organizan desde un individuo. Individuo. ¿Y dónde termina en ese nivel? Termina en el llamado ecosistema, chicos, ¿ves? Te olvidaste de la parte biológica, ¿ves? No solamente química se relaciona con fórmulas, nombres, ecuaciones, no. Aquí te estoy demostrando que también la química se relaciona con la parte también biológica. Por eso que cuando hablamos de contaminación tocamos la parte física, química y biológica. La contaminación no solamente está en el agua, también el aire y también el suelo, ¿no? Ahora, el ecosistema es un sistema ecológico, subrayamos ese término, sistema ecológico, es decir, una entidad circunscrita, o sea, adherida, interiormente está dentro de un tiempo-espacio. Ese tiempo-espacio se le llama sistema. Por ejemplo, para que entiendas, por ejemplo, el ciclo del agua es un ciclo permanente. Está incluido ya dentro de un ecosistema. Y ese ciclo, por llaman ciclo ecológico del agua, es permanente, es constante. Eso no tiene nada que ver con el tiempo de los seres vivos. De repente un ser vivo tiene su tiempo límite, fallece, por ejemplo, pero el ciclo del agua continúa. Es un ciclo independiente, no es dependiente de la vida de nosotros. A eso se refiere, en el tiempo y en el espacio. Ya te diste la idea, pues la llaman sistema ecológico, es decir, una entidad circunscrita en el tiempo y espacio, que incluye no solo todos los organismos que en ella habitan, sino también las condiciones, o sea, determina las condiciones físicas del clima y del suelo, así como todas las interacciones de los organismos vivos entre sí y con las condiciones físicas, o sea, a nivel ecológico. Por eso te dije, ¿cómo se organizan los seres vivos? A nivel ecológico. Y ahí te lo estoy demostrando. Empieza por individuo, sigue el conjunto de poblaciones, comunidades, las funciones son los nichos ecológicos y por último el ecosistema, ¿no? Eso es por la parte biológica. Entonces tiene una razón por qué siempre menciono ambiente, no es el ambiente de mi casa, no todo en mi ambiente. Mi ambiente es mi aire, mi agua, mi suelo, ¿no? Mi entorno, todo eso comunica, todo eso relaciona, chicos. Ahora, cuando ese ecosistema se ve afectado, se ve alterado o quiere transformarse en un lugar o en un ambiente que no está de acuerdo a nuestras condiciones de vida, entonces ahí ese agente extraño, ese agente perturbador, se le llama contaminante. Por eso acá está la pregunta. ¿Qué es un contaminante? ¿Qué es un contaminante? ¿Ya? Entonces, aquí también tenemos otra preguntita. Y nos dice así, es la presencia de agentes químicos.
Ahí nos dice bien que es un contaminante. Es la presencia de agentes químicos. Pero así como tú, como yo y como otras personas se pueden preguntar, profesor, ¿cuándo se contaminó el planeta? Es una pregunta, ¿no? Pregunta se puede decir eh, de interrogante, ¿no? ¿Cuándo hemos contaminado nuestro planeta? No me di cuenta, profe. Ah, yo te respondo. El planeta prácticamente se contaminó desde que ya hubieron los primeros inventos, las primeras revoluciones industriales. ¿Sí? Claro, que esos tiempos no eran tan fuertes los impactos ambientales como el de ahora, ¿no? Ahora el uso, la aplicación, la parte cotidiana, hacemos, por ejemplo, nosotros dependemos mucho de los combustibles fósiles. ¿De qué te estoy hablando? Del petróleo. El petróleo determina muchos aspectos de nuestras vidas, a nivel biológico, físico, químico, educativo, industrial, tecnológico, muchas cosas, muchos términos de investigación, ¿no? Entonces, eso también es factores que van a ser consecuentes que en algún momento de nuestras vidas, en alguna etapa, en algún tiempo, van a ser perjudiciales, ¿no? Yo te hago un dato, ¿no? Yo más o menos ya hace, uf, años atrás, yo ya más o menos ya había leído que estos de contaminantes iba a ser un tema bastante importante en nuestras vidas. O sea que los estudios ya de otros personajes, de otros científicos, de otros estudiosos en el tema, nos presagian qué es lo que viene en el futuro, ¿no? Y en el futuro nuestro ambiente es un ambiente contaminante. Y si el hombre no toma conciencia de lo que está destruyendo el planeta, nuestro planeta, las consecuencias van a ser catastróficas, se podría decir. Incluso, ya no se habría, por ejemplo, de contaminación química, sino también de contaminación biológica, ¿no? Por ejemplo, dicen, por ejemplo, que estamos pasando actualmente, ¿no? Que este virus no ha sido un descuido, sino que ha sido algo planificado, ¿no? Ha sido prácticamente como un arma biológica. Y es un arma biológica, sino que antes no se lo tomaba atención o simplemente eran amenazas que al final no se iban a tomar, o sea, no se iban a cumplir. Pero hoy en día vemos que la realidad es distinta, es catastrófica, es genocida incluso, ¿no? Porque ha exterminado casi a millones de personas. Estamos hablando no solo de Perú, a nivel mundial, ¿no? Y que hoy las consecuencias lo estamos palpando, lo estamos viendo, ¿no? A diario. Por eso que es parte también de un contaminante, ¿no? Es la presencia de agentes químicos, por ejemplo, monóxido de carbono, dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno, el carbono, el plomo, el mercurio, ahí falta el arsénico, el cadmio, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. O agentes físicos. Sí, agentes físicos, como por ejemplo, te lo menciono, ruidos, por ejemplo, nuestro parque automotor, ¿no? Que son los automóviles. A cada momento el ruido, ¿no? El ruido excesivo. Si tú te vas al centro de Lima hoy en día, ahorita vienes con ciertas alteraciones, sí. Se ha comprobado que las personas, cuando vienen del centro de Lima, llegan a sus casas malhumoradas, muy acaloradas, ¿qué más puedo decir? Con alteraciones mentales, no, sino con dolores de cabeza, intensos, ardor en los ojos. Es que la verdad, chicos, centro de Lima, aparte que ahorita hay mucho movimiento, parece mentira, de personas, también esa radiación solar, de repente ese humo excesivo de los mismos automóviles, todo eso es parte de una zona de contaminación, pero lamentablemente por motivo de trabajo, ¿no? Las personas sufren a diario todas estas perturbaciones. Pero bueno, entonces, conociendo todo ello, fíjate, ojalá que con este tema y con otros, más adelante siempre tomemos nuestra cultura ecológica. En nuestro ecosistema, ya, ahí está.
que al llegar a concentraciones peligrosas causan efectos negativos en el ecosistema, ¿no? Desde el punto de vista ecológico, escuchando bien por aquí, desde el punto de vista ecológico, los contaminantes se clasifican en biodegradables y no biodegradables. Así es. Entonces por aquí vemos los contaminantes biodegradables. Son aquellos materiales que pueden ser descompuestos por la acción de organismos vivos como bacterias, hongos, lombrices o insectos. Por lo cual su tiempo de permanencia en el medio ambiente es corto, o sea, es limitado. Su tiempo de permanencia en el medio ambiente es corto. O sea, tiene un fin, chicos, tiene un fin. Aquí te voy a mostrar un cuadro para que veas el tiempo que demora en descomponerse estos contaminantes, pero son de tipo biodegradable, que sí se pueden descomponer. Dice aquí en la pantalla, puedes observar, ahí está, contaminantes biodegradables. Contaminante y a su costado tiempo de degradación. Contaminante, cáscara de naranja. Las cáscaras de naranja se descomponen después de 6 meses. Las verduras de 4 o 5 semanas. Los papeles de hojabón, esas blanquitas que tú conoces, eso ya se descompone de 2 a 5 meses, ¿no? O meses. La fibra de algodón, de 1 a 5 semanas. Lana, por ejemplo, lana. La lana, después de 12 meses se descompone. Las colillas de cigarrillos, las colillas nada más, mira, después de qué tiempo se degradan. De 1 a 2 años. Las cáscaras de plátano, de 2 a 10 días. Y este chicle que también se consume, o algunos consumen, después de 3 años se descompone. Pero si te das cuenta no es mucho tiempo, ¿no? No es mucho tiempo. 3 años, a que otros duren 1000 años o nunca se degradan, eso es más peligroso. Entonces, ahí vemos el tiempo que ha sido estimado, ¿no? Su tiempo de que ha sido degradado, de degradación, de permanencia aquí en el medio ambiente. Y en el siguiente caso, en la siguiente secuencia es contaminantes no biodegradables. Son aquellos materiales que no pueden ser degradados por la acción de microorganismos o su tiempo es demasiado grande, degradación demasiado grande, por lo cual son los contaminantes más peligrosos. Ahí lo tenemos en cuenta. Acá también te doy otra relación de contaminantes no biodegradables. O sea, su tiempo de degradación, de descomponerse, es bastante grande, o incluso algunos nunca se van a destruir, jamás. Por más que lo tapes, lo quemes, lo partas, qué sé yo, pero nunca va a desaparecer. Esos son totalmente peligrosos en nuestro planeta, pero son necesarios. Ahí vemos. Contaminantes no biodegradables. Contaminante y tiempo de degradación. Por ejemplo, las latas de aluminio, esas latitas, por ejemplo, que venden de gaseosas, por ejemplo, ¿no? Esas latitas de esos energizantes como Monster, incluso he visto, ¿no? Marca Monster,
Red Bull, ¿no? Esos están con fibras de aluminio. Y eso dura 450 años, imagínate, para que se destruya, para que se desintegre. Los encendedores, esos encendedores comunes y corrientes, 100 años para poder desintegrarse. Las bolsas, 150 años. Las botellas de plástico, acá nos dice de 100 a 1000 años. Y los vidrios y cerámicos, o lo que le llamamos porcelana, nunca se degradan. Ahí está, ¿ves? Lo que te había comentado. Tienen un tiempo grande que duran y después de eso se desintegran, pero ¿cuántos años tienen que pasar? Imagínate. Bueno, fuera que te dijeran como en el otro caso, ¿no? Meses, un año, ya máximo 5 años, ¿no? Pero mira, ve, ¿qué tiempo tienen, ve? Pasan los 100 años. Por eso que son nocivos, tóxicos, peligrosos, ¿no? En el medio ambiente. Y luego nos informan por aquí la contaminación atmosférica. Es la presencia en el aire de agentes químicos o agentes físicos que implique riesgos, daños o molestias graves para los seres vivos. Se van a clasificar en contaminantes primarios y contaminantes secundarios. Listo. Entonces, por aquí nos dice principales contaminantes atmosféricos. Plomo, gases de escape de vehículos de motor, fundiciones de plomo, la fábrica de baterías, ¿no? Tú sabes que la batería de los autos, de cualquier móvil, ¿no? Está hecho de plomo. Y el plomo cuando ya deja de, esas baterías, cuando ya tienen un tiempo de vida, una vez trabajados, todos esos vapores, ¿no? Que a veces la batería almacena el calor, esa electrólisis que producen a diario en esas baterías, justamente provoca que el plomo, a pesar que es un metal, por el mismo calor, la temperatura, como te voy a mencionar, se escape que en forma de gas. Sí, sucede. Y ese gas en el medio ambiente se convierte en nocivo. Al igual que los óxidos de nitrógeno, los gases de escape de vehículos de motor, generación de calor y electricidad. El ácido nítrico es la materia prima en este caso, los explosivos, fábrica de fertilizantes, etc. Oxidantes fotoquímicos se forman en la atmósfera como reaccionan los óxidos de nitrógeno, hidrocarburos y la luz solar. Parece mentira, la luz solar es lo que activa, sí, activa mucho, se podría decir, en las combustiones, por ejemplo, ¿no? ¿De qué? Te preguntas. Por ejemplo, de bastante hidrocarburos fósiles, como por ejemplo el metano, ¿no? Claro, obviamente que la luz solar también es de importancia para las plantas, porque activa en las hojas lo que hoy conocemos como el término de fotosíntesis. Hidrocarburos no metánicos, como metano, etileno, propano, butanos, pentanos, acetilenos. Eso también se da en los gases de escape de vehículos de motor, la evaporación de disolventes, procesos industriales, eliminación de residuos sólidos, combustión de combustibles, ¿no? Y el dióxido de carbono, todas las fuentes de combustión, ¿no? Así. Entonces, esos van a ser los principales agentes atmosféricos o contaminantes atmosféricos. Ahora viene a continuación, ¿qué son los contaminantes primarios? Sustancias químicas que se emiten directamente de su fuente de producción, que pueden ser naturales, ¿sí? Ahí dice que pueden ser naturales
o que también pueden ser de tipo antropogénicas. Cuando digo antropogénicos o antropogénicas, se derivan de las diversas actividades humanas principalmente, ¿no? Y ahí viene la parte industrial, los medios de transporte, procesos de manufactura, etc. Así es. Bien. ¿Y qué son los contaminantes de tipo secundarios? Entonces en secundarios lo que se puede observar es justamente sustancias químicas que se producen por reacción entre un contaminante primario y algún componente del aire o por la combinación de contaminantes primarios. Así es. Por la combinación entre contaminantes primarios, nos dice, ¿no? Entre ellos figuran, ¿quiénes figuran? A ver, subrayamos. El ácido nítrico, el trióxido de azufre y el ácido sulfúrico. Aquí estamos. Otros contaminantes secundarios tenemos y mencionamos el ozono, que se forma en la troposfera, el metanal, el acetaldehído, que junto con los anteriores forman contaminantes secundarios. En otras palabras, para que lo entiendas así rapidísimos, si una fábrica, por ejemplo, vamos a una más práctica, a ver, ya, una refinería. Se sabe que la refinería va a ser la zona, el lugar donde se elaboran, donde se procesan todos los derivados del petróleo. En esos están las fibras sintéticas, los lubricantes, aceites, gasolina, combustible, alcohol, etc. Todos esos vapores, ¿dónde se producen? En la superficie. ¿Dónde estamos nosotros? En la superficie. Estos vapores, pues se llaman vapor. ¿A dónde se van? Se van hacia la atmósfera, o sea, al aire, ¿no? Y en ese aire, ¿qué existe? Humedad. Por algo se forman las nubes en el cielo, pues, ¿no? Obviamente, a eso me refiero. Estos contaminantes primarios se van a combinarse con los vapores de agua. Una vez que se formó en el aire, esos vapores ya no son primarios, se llaman secundarios. ¿Y cómo llegan hacia nosotros? Te preguntarás, fácil, por precipitación fluvial, en otras palabras, por lluvia, ¿no? La lluvia. Entonces, de ahí figura uno que hoy día le conocemos como la lluvia ácida, que también lo vamos a tocar en el tema, ¿ya? Por eso que es interesante ese tema. Es amplio, sí, tiene mucha amplitud, pero explicado de manera así, pausada, se entiende de poco a poco. Continuamos, seguimos. Forma de contaminación, ahí está. Contaminación del aire. Gran parte de estas emisiones contaminantes son gases, principalmente CO2, que al acumularse en la atmósfera impiden que el calor del sol escape hacia el espacio. Este fenómeno, conocido como efecto invernadero, es una de las causas principales del acelerado cambio climático que experimenta el planeta en las últimas décadas. Toma atención a ese término, ¿ah? Millones de organismos, incluidos los hombres, se ven afectados por la continua y creciente contaminación del aire. Contaminación del agua, también llamada contaminación hídrica. Es una modificación de esta, generalmente provocada por el ser humano, obviamente, ¿no? En el caso de las minas, por ejemplo, ¿no? Los residuos que dejan se llaman relaves mineros. Estos son vertidos, o sea, agregados, adicionados, ya, mejor dicho, servidos, echados hacia los ríos, matando a los seres acuáticos, que son los peces, ¿no? Entonces, ahí existe una contaminación muy grave en el ecosistema de nuestro planeta en cuanto al agua. Contaminación del suelo. La contaminación del suelo, dice, consiste en la acumulación de sustancias a unos niveles tales que repercuten negativamente en el comportamiento de los suelos, ¿no? Por ejemplo, si esos suelos son contaminados por petróleo, por ácido sulfúrico, nítrico, prácticamente ese suelo lo estamos volviendo infértil. ¿Qué quiere decir?
que ya no vuelven a crecer ahí, ya no existen nutrientes, por lo tanto, ya no crece ninguna planta, ni siquiera un pasto natural, no, no hay nada, porque ese suelo ya no sirve. Está totalmente contaminado, prácticamente pulverizado. Todos los nutrientes que el suelo necesita, o esos minerales que necesitan las plantas, para poder desarrollarse y fijarse en ello. Y la contaminación por alimentos, ¿no? Dice, contaminación de alimentos es la presencia de alimentos extraños, por ejemplo, la presencia de hongos, por ejemplo, ¿no? De repente esa fruta tiene, por ejemplo, un honguito interno, una plaga, una enfermedad, ¿no? Y que a veces lamentablemente por la falta de calidad, ¿no? Control de calidad, se venden en los mercados, ¿no? Depende también por la necesidad misma, el bajo costo, las personas consumen, pero esos alimentos están contaminados ya, ¿no? Y eso nos causa algún malestar, alguna infección, ya sea principalmente en la parte digestiva, en el estómago, ¿no? Provocando infecciones crónicas, ¿no? Así. Contaminación agrícola y ganadera. Otra contaminación se da porque por el uso excesivo, tío, ya se llega hasta límites muy altos de concentración de fertilizantes. Lamentablemente los fertilizantes no son naturales, ¿no? Muy pocos fertilizantes naturales, por ejemplo el guano, ¿no? Que es materia orgánica de los animalitos. A menos eso no afecta. Claro, afecta en poco, pero no es tan catastrófico su permanencia en el ambiente, ¿no? Más bien lo que son los fertilizantes, los nutrientes, eso sí, todo es químico. Entonces, al hacer uso excesivo en estas áreas, lamentablemente los animalitos que tienen que comer, ¿no? Ingresan a su organismo y eso también pasa a nosotros, ¿no? Porque también consumimos. Entonces hay una combinación tanto de alimentos como la parte agrícola y ganadera por el uso excesivo justamente de estas sustancias químicas. Luego nos indican la contaminación electromagnética, también llamada el electrosmog, a la presencia de diversas formas de energía electromagnética en el ambiente, que por su magnitud y tiempo de exposición pueden causar riesgos, daños o molestias a las personas, ecosistemas o bienes en determinadas circunstancias, ¿no? O sea, prácticamente la contaminación electromagnética son las ondas electromagnéticas que son invisibles, que con el tiempo nos puede dar alguna infección, algún malestar en nuestros órganos vitales, ¿sí? Ya que el cuerpo es sensible, ¿no? Y cualquier radiación lo pasa a diario, ¿no? En nuestro cuerpo pasan millones de radiaciones, chicos, sino que no lo sentimos, no nos altera, ¿no? Pero con el tiempo, incluso se dicen que esta contaminación electromagnética son motivo de algunos trastornos ya en órganos vitales, por ejemplo el cáncer, ¿no? Provocada por radiaciones, obviamente por altas exposiciones, obviamente que en un día no, sino con el tiempo, ¿no? Esa es una de las causas que dicen, por ejemplo, ¿no? La contaminación óptica. Hoy en día tú sabes que anuncios por doquier, ¿no? En las grandes urbes, ciudades, letreros luminosos, hacen que la vista se desvíe y si un chofer está manejando, puede ser que provoque un accidente o que mismo también se mate, ¿no? Se despiste, provoque el accidente contra otros autos, atropella, ¿y eso por qué? Porque estos avisos en realidad no están permitidos, pero las autoridades de repente no toman cartas en el asunto, se hacen de la vista gorda encima y no hacen nada por evitar este tipo de contaminación. Más que todo es la parte justamente principal, ¿no? De algunos accidentes también, ¿no? Claro que muchas personas, algunos manejan ebrios, que ese es otro tema también, pero esta contaminación también óptica contribuye, suma, ¿no? A contaminación ambiental, ¿no? Visual, se podría decir. Otro tipo de contaminación es la contaminación radiactiva. Bueno, esto se da en lugares donde hay centrales nucleares, ¿no? Depende de una explosión, ¿no? Como en el caso de Chernobyl, en Ucrania, ¿no? Que se dio en el abril de 1986, ¿no? El cual explota la central nuclear y provoca una radiación tremenda que hasta el día de hoy no es habitada, ¿no? Se ha estimado que deben de pasar más de 200 años para que esta ciudad totalmente quede liberada de la radiación, pero
cada vez en vez de liberarse aumenta, ¿no? Y es una zona no apta ya para la vivencia, ¿no? O la permanencia de algún ser vivo. Aunque algunos reportes han dicho que los mismos seres que han quedado ya bueno, se han aclimatado a esta radiación, conviven con ella, pero no todos es así, ¿no? Bien, chicos, a la siguiente hora vamos a continuar, ¿ya?